Estimados, bienvenidos a la clase número 19 de la asignatura de control de calidad. Hoy vamos a hablar sobre normas y normalización. Primero, ¿a quién le llamamos nosotros norma? Se utiliza muchas veces como sinónimo de estándar o viceversa, ¿sí? Pero no es otra cosa que una norma, un estándar es una definición o una descripción de un asunto en el que todos se colocan de acuerdo, ¿ya? Eso es. Como, por ejemplo, lo que podría ocurrir, piénsenlo de la siguiente manera, lo que podría ocurrir si nosotros tuviéramos muchas personas vendiendo empanadas, ¿ya? Y dijéramos, ¿a qué le vamos a llamar empanada grande o empanada pequeña? Colocar un estándar es ponerse de acuerdo, por ejemplo, que una empanada grande quizás se define por su peso y una empanada pequeña también. Es decir, una empanada grande podría pesar 400 gramos y una empanada pequeña debería pesar 180 gramos. Eso, por ejemplo, podría ser un estándar. También puede ser de otra manera. Alguien podría decir, oye, espérate, es que vamos a definir empanadas de marisco, empanadas napolitanas, empanadas tradicionales, ¿se dan cuenta? Uno podría hacer muchas definiciones, pero el estándar significa ponerse de acuerdo a qué le vas a llamar de esa manera. En este caso, como estoy mencionando, ese caso de el último caso de la empanada quizás es sobre el contenido, ¿ya? Pero también podríamos tener, por ejemplo, estándares sobre la forma de preparación de esas empanadas. Y eso habría que darle una vuelta más, porque ese tipo de estándar más bien busca un resultado. Fíjense que el anterior habla sobre un producto. En este caso significaría que nos ponemos de acuerdo sobre las actividades que hay que realizar o sobre una receta que nos permite lograr un producto de ciertas características, ¿ya? Entonces, así es como uno de repente se encuentra con ciertas recetas estándar que uno los puede ver en los envases de algunas comidas, como el caso del arroz o de los fideos, que uno ve que dice, haga lo siguiente. Te dicen cuánto tiempo, que una taza, que las cucharadas. Te están fijando un estándar, ¿ya? Ahí tenemos ejemplos y cumplen con esto que le acabo de decir, que es una definición o es una descripción sobre un asunto en el que todo el mundo se pone más o menos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos acuerdo o consenso al respecto? Bueno, tendríamos problemas. Tendríamos problemas cuando no nos ponemos de acuerdo sobre qué vamos a usar o qué estándar vamos a utilizar. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de la sonda espacial Polar Lander de los norteamericanos, esta sonda tuvo un desperfecto fatal y no se sabe si aterrizó o no. Pero la investigación arrojó de que había una diferencia en unos componentes de esta sonda, que eso es lo que recuerdo haber leído, puesto que unos componentes estaban fabricados con un estándar que las medidas eran en términos de pulgadas, ¿ya? En cambio, el otro estándar, o sea, el otro componente estaba en términos de centímetros. Y ambos son mediciones de longitud. Por ejemplo, fallaron, porque no coincidían. Ahora, ¿qué significa eso? Eso no es un problema. Y el problema estuvo en que no se pusieron de acuerdo cuál estándar utilizar, ¿ya? No es, no es el problema de tener diferentes criterios, sino que no se pusieron de acuerdo con un estándar. Ahí tendríamos, por ejemplo, que quizás sería necesario fijar un estándar sobre la fabricación de sondas espaciales, por poner un caso. No sé si eso es lo que pasó. Se lo dejo a ustedes si lo quieren averiguar. Ahora, por el otro lado, si uno trata de irse a la génesis de dónde proviene esta idea de tener normas, esto es bastante antiguo y es desde las primeras civilizaciones que se fijaron normas sobre pesos y medidas. Me explico. Esto tenía era una utilidad en términos de lo que nosotros consideramos, o sea, para lo que nosotros hoy es el comercio, en la antigüedad también era una necesidad. Ponerse, por ejemplo, de acuerdo
¿A qué les llamaban un peso o un volumen específico? Traten de imaginarse la siguiente situación. Si estabas comerciando con oro, ¿a qué le llamabas una libra de oro? O te ponías de acuerdo, ¿qué es lo que era un lingote de oro? ¿Qué medidas tenía que tener? Entonces era necesario tener un estándar que permitiera a las personas comerciar y saber de qué iban a recibir el producto que ellos deseaban. Pero por el otro lado, piénsenlo desde otra perspectiva, desde lo que nosotros hoy día llamamos ingeniería, que en esa época seguramente tenía un nombre más bien de un arte o de un oficio, que es lo que tiene que ver con las medidas. ¿Qué es lo que significa hablar de pulgadas, de yardas, de pies? Porque esos eran los estándares que ellos utilizaban. Imagínense, no sé, hacer una negociación donde te piden, tráeme un trozo de granito que tenga estas medidas o estas dimensiones. ¿Qué pasaba si opinaban que los pies en el otro sector, piensen en Egipto quizás, que lo que estaban en la zona que está más cercana al Mediterráneo, tenían una forma de medir el pie, ¿ya? Y los que estaban en el sector más alto, más hacia el interior, tenían una definición completamente distinta del pie. Siempre he escuchado yo, nunca he sabido si eso es verdad, puede ser tema de conversación, que decían que la medida del pie o de la pulgada era fijada por el tamaño que tenía el rey o el gobernante en ese momento. Y si uno lo piensa, bueno, es bastante complicado pensar que pudieran estar cambiando. No sé si eso es verdad. Yo lo repito a modo de anécdota nomás. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que era necesario ponerse de acuerdo. En la medida que hemos ido avanzando, estos acuerdos han ido progresando y han llegado a escala planetaria, como es lo que ocurre actualmente, ¿ya? Donde contamos con algunas organizaciones internacionales que definen estándares para un sinnúmero de asuntos. Dentro de esas podríamos mencionar una que es de escala internacional, que es la Organización Internacional para la Estandarización, ¿ya? Que es conocida como ISO. Por el otro lado, estoy mencionando algunos ejemplos que son los más conocidos. Tenemos las normas DIN, que son normas o estándares alemanes para la fabricación y el aseguramiento de calidad de sobre muchos asuntos. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y tenemos también las normas ACTM, que son norteamericanas y también cumplen el mismo objetivo, pero fíjense, son dos países tremendamente industrializados que fijan sus estándares para muchos asuntos. No es que Chile no los tenga, nosotros tenemos un equivalente que es el Instituto Nacional de Normalización. Ahora, evidentemente que hay una diferencia. Cuando hablamos de estándares industriales o para productos industriales, para procesos industriales, probablemente la mayor parte de la torta se la reparten estas dos superpotencias. No quiere decir de que no existan otras que también tengan los suyos. Pero básicamente cuando uno quiere hablar de temas que tienen que ver con ingeniería, por lo general termina acudiendo a estas dos. Y estas normas han sido aceptadas por otros países porque, bueno, estamos hablando de los que han sido los protagonistas del desarrollo industrial a nivel planetario, no sé, desde hace unas cuantas décadas ya. Que pueden aparecer nuevos estándares, yo eso no lo discuto, soy ignorante en el tema, debo reconocer eso. Pero tenemos este escenario. Ahora, todos estos tipos, todas estas organizaciones que estoy mencionando son institutos de normalización propios de cada país. ¿Ya? A ver, ¿a qué me refiero con eso? Quiere decir de que cada país fija sus estándares para muchas cosas. Voy a mencionar un caso. Por ejemplo, en Chile tenemos una norma que se llama Norma Chilena 2728 sobre organismos de capacitación. Y fija qué componentes de gestión o de administración debería tener una OTEC para que en Chile pueda funcionar. Eso es propio de Chile, eso no lo necesitan ni los argentinos, ni los peruanos, ni los bolivianos. Ahora, si a otro país le parece interesante, podría ser que copie la norma y haga un equivalente. ¿Sí? Ahora, eso puede pasar con cualquier Instituto Nacional de Normalización.
¿Qué es lo que ocurre? Que la Organización Internacional para la Estandarización se preocupa de reunir a muchos de estos organismos de normalización que existen en todos los países, y más o menos para ponerse de acuerdo en cuáles son las normas que se van a utilizar para todo tipo de aspectos. No las cubren todas, por lo que les menciono que estas dos que mencioné ahí son bastante ocupadas porque son más para las áreas industriales, pero sí ocupan una buena cantidad que sirve para, por lo menos, establecer, establecer un lenguaje común. ¿Ya? Ahora, esto es una institución que todavía sigue progresando y todavía sigue abarcando cada vez más y más normas. Siguen creciendo, ¿ya? En la medida que los procesos industriales se vuelven cada vez más especializados. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Voy a mencionar algunos ejemplos de cosas que pasan. Esta, por ejemplo, la Asociación Americana para el Testeo de Materiales ha definido una serie de estándares, por ejemplo, sobre materiales, especificaciones técnicas sobre, por ejemplo, mucho lo que está referido en este caso el acero, que es muy importante para un país como nosotros desde la perspectiva del uso de materiales basados en el acero, ¿ya? Como es el caso de lo que tiene que ver con las operaciones de sondaje y las de perforación en la minería, donde se requieren aceros con unas características bastante especiales. Pero por el otro lado, no solamente se preocupa de eso, sino también define la forma de hacer ensayos, es decir, la forma de testear esos materiales para ver que efectivamente cumplan con unas características físicas especiales. Recuerden cuando en algún momento yo les mencioné lo de los cátodos de Codelco. Ahí nos encontramos con un estándar que define una composición química. Debe haber un estándar también para hacer el análisis que te permite saber cómo, o sea, saber si es que eso tiene realmente la composición que tú señalas. O sea, fíjense, se fija para el producto y se fija también el estándar para la forma de hacer esa prueba de laboratorio o ese ensayo. Eso es a lo que se refiere. Ahora, en el caso de los alemanes, básicamente se trata de un aseguramiento de calidad, pero está referido a muchos temas que son de carácter muy técnico y tienen que ver mucho con especificaciones de diseño. ¿Ya? Vamos a buscar ejemplos en la sesión de TIMSS. Lo que pasa es que no los quiero marear mucho con eso, simplemente quiero hacer esta introducción. Ahora, por el otro lado, nos encontramos que en el caso de esta organización, si queremos hablar de calidad, han abordado bastantes temas. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la inocuidad alimentaria, con temas relacionados con la industria automotriz, sobre la informática, sobre temas relacionados con el medio ambiente, incluso han llegado más lejos a fijar estándares sobre responsabilidad social empresarial, normas de calidad como las normas ISO 9001, sobre, creo que ya lo mencioné, sobre medio ambiente, sobre seguridad y salud ocupacional, pero son un sinnúmero, son muchísimas, hasta definir algunas que tienen que ver con elementos a considerar en el diseño de del diseño industrial. Es demasiado, ¿ya? Como para tratar o pretender abarcarlo en tan pocos minutos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es lo que pasa con nuestro Instituto Nacional de Normalización, el INN. Bueno, el origen del INN es por parte del Estado. Fue una institución que se creó, que la creó la Corfo hace muchas décadas, que no recuerdo la fecha, así que por eso se los menciono así. Lo vamos a revisar. ¿Qué es lo que ocurre con el INN? Esto, más que nada, cuando salió bajo la necesidad de que en Chile, para poderse industrializar o poder fomentar la industria en Chile, se necesitaba contar con estándares que nos permitieran desarrollar esa industria pensando en el consumo nacional, pero también en la exportación. Ahora, una fórmula muy sencilla y que se ha ocupado durante mucho tiempo es simplemente validar normas internacionales.
Y lo que se hace muchas veces en Chile es validar esos estándares internacionales, lo que no supone ningún problema. ¿Por qué? Porque Chile adhiere a esta organización, que es la organización ISO. Entonces lo que ocurre es que Chile también participa con miembros en los comités que crean normas o que revisan o actualizan normas. Por lo tanto, lo que viene hacia Chile es una bajada de normas en las que Chile también participó creando esas normas. Ahora, lo que resulta bastante interesante es que lo que hace el INN es traducir muchas veces a un lenguaje muy propio de los chilenos algunos de esos conceptos. Les voy a mencionar algunos. Nosotros no utilizamos mucho la palabra monitoreo. Sin embargo, utilizamos un poco más el concepto de medición y seguimiento. Son algunas diferencias que uno tiene que hacer, es decir, mira, en realidad estas normas, o lo que hace el INN cuando valida normas que son internacionales, es más que nada lograr hacer una traducción hacia un lenguaje que sea local y que se pueda entender en Chile. Porque tenemos diferencia en el uso o sea, en el mismo vocabulario tenemos diferencias. Por lo tanto, hay que tratar de asegurarse que esas diferencias no signifiquen un impedimento, por ejemplo, para la aplicación de normas. Eso es lo que nosotros tenemos respecto al INN. Ahora, el INN también crea normas. También crea normas, como les mencioné, esta 2728. Y también se hace cargo de un montón de asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, la formación de gente, de personas en el uso de estas normas. También se preocupa de la publicación de estas normas y hacerlas oficiales en Chile para que se puedan aplicar. Hay casos en los que hay algunas normas que se crean en el INN que están relacionadas con algunas solicitudes de carácter legal, ¿ya? Por ejemplo, lo que les mencioné el OTEC es que tenemos una ley CENSE y la gente de CENSE le solicitó al INN que fabricar una norma para ellos exigir que se aplicara una norma. Bien, ahora nosotros nos tenemos que dar cuenta de la siguiente situación. ¿Para qué tengo la norma? O sea, la norma, ¿de qué me sirve saber que existe una norma? No termina aquí el asunto. Significa que al existir una norma, y si yo quiero garantizar, si soy un productor, quiero garantizar que yo estoy fabricando, no sé, este líquido, y que este líquido tiene efectivamente las características que se mencionan acá, yo lo que necesito es certificar. Y eso significa que van a existir organismos que se dedican a ir a auditar y a certificar o a ensayar o a testear o a hacer análisis para entregar un certificado que diga efectivamente ese producto tiene las características. Vean, por ejemplo, este es un alcohol que dice desnaturalizado con talato de dietilo 0,2%. ¿Pero quién lo dice? Aquí dice que esto lo chequeó el CITUC, que es una institución que se dedica a hacer este tipo de análisis. Y de esta manera uno sabe que este es un alcohol que es de 95 grados. ¿Por qué? Porque alguien hizo el ensayo. Fíjense, es decir, no se trata de que esta empresa diga yo fabriqué un alcohol de 95 grados. Bueno, si quieres le crees. Pero como existe un organismo que se preocupa de hacer el ensayo, ¿ya? Ellos pueden entregar un certificado o pueden garantizar de que efectivamente es así porque hay un tercero independiente que está indicándoles que ese es el resultado que ellos tienen. Ahora, para poder entender esto, no solamente ocurre en estos temas que tienen que ver con las normas. Quiero que piensen en lo siguiente, el concepto de certificación no es otra cosa que tú coloques a un tercero, si tú eres productor de un servicio o un productor de o generador, un fabricante de algún producto, aunque sea una materia prima, cuando tú acudes a un tercero para que certifique, tú lo que estás haciendo es hacer una demostración de calidad, en términos de que recibes un dato que confirma que lo que tú estás haciendo cumple con un cierto estándar. Ahora quiero que le den un poco de vuelta. ¿Eso quiere decir que esos ensayos son constantes? No. Obedecen a un muestreo de carácter estadístico que vamos a ver en unas cuantas clases más. Eso significa que también nos encontramos con una situación de esa índole, es decir, que
que no se trata de mediciones que son tan intensivas como daba la impresión de que podía ser lo que ocurría con este ejemplo de la fabricación de mermelada, que teníamos mediciones que eran propias. ¿Recuerdan? Medir el peso era una cuestión que tú podías hacer. Ese era un ensayo que tú podías hacer. Pero, ojo, teníamos algunos ensayos que no podíamos nosotros hacer porque simplemente no teníamos la capacidad técnica o tecnológica para poderlo realizar. Entonces teníamos que confiar en un tercero. En este caso hay muchos productos de toda índole que tienen que confiar en un tercero. ¿Quién acredita en Chile ese tipo de instituciones? Es el INN. ¿Ya? Y ahora particularmente hay una situación bien especial. Existe una norma ISO que en Chile, ya decimos que es la norma ISO, norma chilena ISO 17025. ¿Qué pasa con esa norma? Esa norma es bastante particular porque fija el estándar de administración de cualquier laboratorio que realice ensayos o pruebas de materiales para todo tipo de cosas. ¿Sí? Van desde temas que son de materiales, vamos a decir, llamarlos de alguna manera inertes, hasta los que son de carácter biológico. Y en Chile solo es el INN el que entrega el certificado a esos laboratorios. Y son esos laboratorios con esa certificación los que pueden correr como a avalar a otras empresas que necesitan que un tercero demuestre, por ejemplo, que, no sé, un análisis biológico sobre bacterias o cosas similares está correcto o no, o dar alguna garantía de que ocupan una metodología que garantiza un resultado confiable. Es bastante interesante meterse en eso. Me gustaría dejar esto hasta acá como tema para poderlo seguir discutiendo y que hagamos una indagación en la sesión de Teams. Da para mucha conversación, pero es necesario, o sea, y que es muy necesaria para poder entender el contexto, porque cuando hablamos mucho de calidad suena como que calidad es una cuestión bastante arbitraria. Incluso puede, pese a todo lo que hemos visto, seguir pareciendo que es una opinión. Y no, no es una opinión. No es una opinión. Bien, lo dejamos hasta acá y nos vemos en Teams.